Quienes promueven la ideología de género suelen huir de todo debate afirmando cosas como que la ideología de género no existe. ¿Cómo responderle a una persona que te dice que la ideología de género no existe? Te lo respondo en este video donde desmiento un gráfico mentiroso elaborado por la cuenta Pictoline, donde verás por qué son unos estafadores vendehumo. Pictoline publicó hace unos días un gráfico para explicar y desmentir la existencia de la ideología de género. Estas 4 viñetas son 4 mentiras gigantes que apuntan a manipular al lector y hacerle creer que la ideología de género no existe. Invité a cualquiera de los miembros de Pictoline a debatir públicamente sobre cada una de las imágenes, pero como no respondieron voy a proceder a desmontar cada uno de los gráficos y textos para demostrar que quienes estuvieron detrás del gráfico son unos estafadores vendehumo que ni saben de lo que opinan. En primer lugar, Pictoline afirma que la ideología de género es un término que se utiliza de manera negativa para desestimar la diversidad sexual y de género. Aquí la pregunta es entonces, ¿a qué se refieren por género y por diversidad sexual? Empecemos por el género. La teoría de género inventa la noción de identidad de género y la separa de la realidad biológica de la persona que se manifiesta siempre como un sexo determinado. De tal manera que esta ideología entonces produce una separación de la realidad genética de su persona y, por otro lado, la consideración personal y social. Para la ideología ya no importa la realidad, sino lo que cada uno sienta sobre sí mismo, pero a la vez y paradójicamente necesita de la validación social para lograrlo. De ahí el elemento totalitario que acompaña a esta ideología y que exige el reconocimiento social para poder constituir completamente esa identidad. Por ejemplo, si una persona se autopercibe como perro, no basta con que esa persona diga soy perro, sino que se exige que todo el mundo alrededor reconozca que es un perro. Por otra parte, el término o la noción de diversidad sexual hace referencia a las distintas prácticas sexuales que se pretende normalizar y legalizar, incluyendo prácticas catalogadas como parafilias en los manuales de psiquiatría, es decir, prácticas sexuales que son un síntoma de un grave trastorno psicológico que necesita tratamiento, o incluso prácticas que están criminalizadas como la pedofilia. Luego, en la segunda imagen dicen algo que no tiene mucho sentido si lo analizamos bien. La nombran ideología porque presuponen que las ideas de igualdad, empoderamiento, identidad y sexualidad son verdades indiscutibles. A ver, quien escribió esto debería hacer un curso de redacción porque honestamente está bastante confuso. Veamos, no le llamamos ideología de género porque presupone que estas ideas son verdades indiscutibles. La llamamos ideología de género porque, como ideología, es un conjunto de ideas contradictorias y disfrazadas de ciencia o de filosofía que pretende explicar de un modo muy simplista la compleja realidad de estas personas que por distintos trastornos de la identidad personal se autoperciben de una manera errónea y sin fundamento en su realidad genética. Pensemos, por ejemplo, en los que se autoperciben como perros, como caballos, los que dicen que tienen una estructura genética distinta a la real y para demostrarlo se hormonizan y amputan órganos sanos. Pero más allá de eso, Pictoline comete un error conceptual muy grave porque quienes de hecho presuponen que la igualdad, el empoderamiento, la identidad son verdades indiscutibles son los mismos que defienden la teoría del género. Gran contradicción. Además, la igualdad no es una verdad indiscutible por el hecho de que el igualitarismo no tiene fundamento en la realidad. Si bien todos los seres humanos comparten una misma naturaleza humana que los define como tal, somos todos distintos por poseer una estructura genética diferente, tenemos un cuerpo que nos distingue los unos de los otros, tenemos una psicología diferente, tenemos ideas y maneras de pensar diferentes, por lo que todas estas variables y muchas más nos definen como la persona humana que cada uno de nosotros es, y esa es nuestra identidad. El empoderamiento es otra gran palabra sin sentido de quienes promueven esta ideología, porque el ser humano no es como un animal que nace y ya se las arregla solo a las pocas semanas. Por el contrario, necesitamos del cuidado de una familia que nos va educando y guiando por muchos años hasta que todas las funciones del cerebro estén activadas y en pleno funcionamiento, algo que no ocurre antes de los 18 años de edad. Con respecto a la sexualidad, cada uno de nosotros está determinado genéticamente desde el momento de la concepción al sexo masculino o femenino. Es más, la genética ha demostrado que incluso cada una de nuestras células tiene una identidad sexual determinada y no hay manera de cambiarla.
Un gran error que ha sido repetido una y otra vez es que una persona es homosexual o transexual por tener un cerebro distinto que posiblemente fue influenciado por hormonas del sexo opuesto durante el embarazo. Pero esto ha sido desmentido categóricamente por la neurobiología. La diversidad celular existía antes de cualquier influencia hormonal. Y la diferencia es mucho más profunda porque tiene que ver con el sexo genético de cada célula. De esa manera, las células cerebrales masculinas y las femeninas no son equivalentes entre sí, y esta diferencia genética contribuye a las diferencias sexuales en la función cerebral del hombre y la mujer. Y esto nos trae nuevamente al otro gráfico. La diversidad sexual sí existe, pero como tal está condicionada por la estructura genética del hombre o la mujer. No hay otra opción, porque simplemente somos concebidos como hombres o mujeres, o no somos concebidos y no existiríamos. Así de simple. Por lo que la existencia del ser humano está marcada por esa característica indivisible de la identidad humana. O somos hombres o somos mujeres, y no hay manera de intercambiar el sexo porque eso implicaría eliminar cada una de las millones de células del cuerpo humano. La tercera imagen nos trae otra gran mentira muy fácil de desmontar. Dice: se rechazan los movimientos feministas y LGBT+, argumentando que van en contra de la naturaleza y la familia. Esto nos demuestra que la gente de Pictoline es buena para dibujar, pero es mucho más buena para inventar cosas. Porque si ustedes de Pictoline hubiesen sido un poquito más trabajadores, no fuesen tan haraganes, deberían haber leído los textos claves del movimiento LGBT y del feminismo para darse cuenta que, de hecho, sus representantes afirman explícitamente que están en contra de la naturaleza humana y de la familia. Es más, el gráfico nos acusa de afirmar que dichos movimientos operan poniendo en peligro el orden social establecido. Pero claro, si los mismos textos feministas y LGBT afirman eso mismo al proclamar, por ejemplo, una revolución feminista socialista. Pero vamos por parte. Shulamith Firestone, por ejemplo, afirmó literalmente que hay que romper la tiranía de la familia biológica. Y para eso ella decía que hay que hacer uso de la tecnología. La tecnología ha creado las precondiciones reales para derrocar estas condiciones naturales opresivas. Este será, decía ella, el gran salto evolucionario. Pero como la biología todavía no ha podido ser manipulada lo suficiente por medio del poder tecnológico como para trascenderla, Firestone propone una destrucción cultural de cualquier diferencia biológica entre el hombre y la mujer y que conlleve también la destrucción de la familia. Y si uno pregunta cómo vamos a reemplazar a la familia, ella dice: quizá por matrimonios grupales, grupos maritales transexuales, los cuales también involucren a niños mayores. No lo sabemos, dice ella. Es decir, el objetivo claro es la normalización y legalización de la pedofilia. Lo afirma claramente ella. El niño todavía puede formar relaciones íntimas de amor, pero en lugar de desarrollar una estrecha relación con una decretada madre y padre, el niño puede ahora formar lazos con gente de su propia elección de cualquier edad o sexo. Por lo tanto, todas las relaciones entre adultos y niños se han elegido mutuamente. De esa manera, continúa Firestone, el tabú de las relaciones adulto-niño y homosexuales desaparecerían. Veamos también el caso de la escritora feminista Monique Wittig. Para Wittig, las categorías hombre-mujer son políticas y económicas, pero no naturales. No naturales, escuchen Pictoline. Ella dice textualmente: no solo no existe el grupo natural mujeres, nosotros las lesbianas somos prueba de ello, sino que como individuos también cuestionamos la mujer, algo que para nosotros, como para Simone de Beauvoir, es solo un mito, dado que lo que creemos que es una percepción directa y física no es más que una construcción sofisticada y mítica. Es decir, está negando la capacidad de conocer la realidad. Y ella agrega: tener una conciencia lesbiana supone no olvidar nunca hasta qué punto ser la mujer era para nosotros algo contra natura. A ver, Pictoline, repitan conmigo: contra natura. Sí, niegan la naturaleza humana. Y agrega Wittig: nos levantamos para luchar por una sociedad sin sexo. Nuestra lucha intenta hacer desaparecer a los hombres como clase, no como un genocidio, sino como una lucha política. Cuando la clase de los hombres haya desaparecido, las mujeres como clase desaparecerán también. A ver, Pictoline, ¿no decían ustedes que no buscaban cambiar un orden social? Me parece que se equivocaron tremendamente por haraganes y no leer. La feminista radical T. Grace Atkinson también es muy clara al respecto. Ella dice: el surgimiento de sujetos individuales exige destruir primero las categorías de sexo, eliminando su uso y rechazando todas las ciencias que aún las utilizan como sus fundamentos. Prácticamente todas las ciencias humanas. Es decir, dice ella, hay que destruir incluso la medicina.
Y ahora vayamos a Judith Butler, quien es tal vez la autora más conocida en cuestiones de género, para ver claramente cómo ella niega la existencia de la naturaleza humana. Presten atención, Pictoline, porque según Butler, nadie es hombre o mujer, ya que esto no es algo que uno sea, por el contrario, es algo que se hace, se construye. La identidad de género no es fija, dice ella, sino que es un artificio libre y a la deriva, con la consecuencia de que hombre y masculino podría con la misma facilidad designar un cuerpo tanto femenino como masculino, y mujer y femenino designar un cuerpo masculino con la misma facilidad que uno femenino. Es decir, lo que Butler plantea es una contradicción total. Un cuerpo de mujer puede ser de hombre, un cuerpo de hombre puede ser el de una mujer o lo que sea. Además, Butler niega la realidad y la naturaleza al decir que la existencia del transexual, del drag, del transgénero nos hace cuestionar no solo lo que es real, lo que debe ser, sino que también nos muestra que las normas que gobiernan las nociones actuales de lo real pueden ser cuestionadas de tal manera que nuevas formas de la realidad puedan ser instituidas. Para Butler, el cuerpo humano no debe ser entendido como un hecho estático, sino como un modo de convertirse que redefine las normas y nos hace ver que las realidades en las cuales creíamos confinados no están escritas sobre piedra. Es decir, Butler afirma una especie de evolucionismo que niega la realidad de la naturaleza humana, pero ese evolucionismo se da por medio de la tecnología, de la hormonización, de la amputación de órganos y el implante de penes de goma o vaginas hechas con el intestino para simular un agujero. Consejo para Pictoline: no sean haraganes y lean un poquito más antes de inventar tremenda payasada y quedar como ignorantes ante la comunidad. Consejo para los seguidores de Pictoline: si quieres ser un ignorante, sigue Pictoline. Pero si quieres aprender, agarra un libro y suscríbete a este canal. La cuarta imagen nos dice que la ideología de género no existe como categoría dentro de las ciencias sociales. Yo creo honestamente que no podrían haber elegido peor argumento que solo sirve para cazar bobos. Las ciencias sociales no tienen como función establecer las categorías del conocimiento de la realidad. Eso es algo que le corresponde a la filosofía. ¿Saben cuántos conceptos o categorías no existen dentro de las ciencias sociales y sin embargo nadie discute su validez? Por ejemplo, el concepto de astrofísica no es parte de las ciencias sociales y sin embargo nadie cuestionaría a un astrofísico por sus conocimientos. Además, si bien las ciencias sociales estudian aspectos de lo humano relacionados con el comportamiento individual y las funciones y elementos de la organización social, no son ciencias en el sentido completo de la palabra, ya que en general carecen de todos los elementos para juzgar objetiva y definitivamente sobre algo. Su validez depende del nivel de datos e información que se tenga, lo cual puede ir cambiando o profundizándose cada vez más. Por eso las ciencias sociales están llenas de teorías que han sido rechazadas por no tener fundamento o por no haberse cumplido nunca. Pensemos en el darwinismo social, teoría ampliamente rechazada hoy en día. Pensemos en la teoría del evolucionismo social, es decir, la falsa hipótesis de que todas las culturas se desarrollan de una manera similar y pasan por las mismas etapas. O la teoría malthusiana que profetizaba que la población iba a crecer tanto que para 1950 iba a faltar el sustento para sobrevivir, algo que obviamente nunca ocurrió. O la misma teoría marxista del materialismo histórico, según el cual la revolución comunista se iba a dar de una manera natural en los países más industrializados y con libre mercado, cuando de hecho el comunismo solo se impuso por la fuerza, por medio del asesinato de millones de personas y en sociedades agrarias y tecnológicamente subdesarrolladas, como de hecho pasó en Rusia, China y Cuba. Aparte, el género como noción sí se estudia dentro de las ciencias sociales. Hoy en día todo parece que tiene que ser visto bajo la falsa perspectiva de género. En las ciencias sociales, la noción de género es un término técnico específico que hace referencia al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. El problema es que de entrada aquí hay un error, ya que esas características y diferencias no son porque la sociedad lo asigna o las impone, sino que hay un fundamento profundamente biológico, genético, neurobiológico, psicológico, afectivo, que hace que el hombre y la mujer sean distintos. No se trata de una construcción cultural, sino de la realidad misma del ser humano. Lo que pasa es que a los progres y de Pictoline les duele que llamemos ideología a la teoría del género, porque eso remarca la falta de fundamento objetivo, de que no es comprobable por el método científico, de que no está enmarcada dentro de una visión realista del ser humano. Por eso, volviendo a la imagen de Pictoline,
no se trata de un constructo social que busca denostar la reivindicación de derechos de las mujeres y de diversidad sexual, sino de criticar objetivamente una teoría que no tiene absolutamente ningún fundamento en la realidad de la persona humana. Veamos algunas contradicciones. Se dice que los genitales no determinan la identidad de una persona, pero en cuanto un hombre se autopercibe como mujer, ¿por qué se tiene que hormonizar y amputarse el pene? O si una chica se autopercibe como hombre, ¿por qué tiene que hormonizarse para masculinizarse, amputarse sus pechos y estirparse su vagina? Esto es algo totalmente indefendible desde todo punto de vista y de hecho debería ser un crimen que un cirujano acceda a realizar este acto de carnicería irreversible. Por eso, cuando te digan que la ideología de género no existe, lo que en realidad buscan es evitar un debate serio ignorando la realidad criminal de dicha teoría. Mucha gente cree que ignorando un problema, este desaparece cuando en realidad lo único que logran es empeorar la situación. Y eso es lo mismo que buscan hacer estos ideólogos. Pretenden evadir el debate simplemente afirmando la ideología de género no existe. La teoría del género existe. Es una ideología peligrosísima y es algo que lo podemos comprobar no solo con la cantidad de libros sobre el género, sino que lo vemos de manera mucho más profunda en la cantidad de vidas que esta ideología está destruyendo. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, soy doctor en filosofía política y te invito a darle me gusta a este video, a suscribirte a este canal si quieres aprender a pensar y comparte este video para que tus amigos y seres queridos también se puedan formar, aprendan a pensar mucho mejor y Pictoline no los engañe. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.